¿Así es como se hace?, preguntó en voz baja, y cuando él se detuvo para mirarla, el mundo entero dejó de girar. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. La lluvia golpeaba el cristal de la ventana del café con una insistencia que parecía acompañar el ritmo acelerado del corazón de Elena. Había llegado temprano a propósito, eligiendo la mesa del rincón donde podía observar sin ser vista. Sus dedos, nerviosos, jugaban con el pequeño colgante de plata que llevaba al cuello, un regalo de su abuela que siempre la tranquilizaba en momentos de ansiedad. A las 6:15 de la tarde, exactamente 15 minutos tarde como siempre, Mateo empujó la puerta del café. El agua goteaba de su cabello oscuro y su chaqueta de cuero negra brillaba bajo las luces cálidas del lugar. Elena sintió cómo se le cortaba la respiración, tal como había sucedido cada día durante las últimas 3 semanas. Él no sabía que ella existía. Para Mateo, Elena era solo otra estudiante de arquitectura que compartía la misma clase de diseño urbano los martes y jueves. Pero para ella, él se había convertido en una obsesión silenciosa que la desvelaba por las noches. Mateo se acercó al mostrador, ordenó su café habitual y se dirigió hacia su mesa de siempre, justo frente a la ventana. Elena fingió concentrarse en sus apuntes, pero sus ojos lo seguían como imanes. La forma en que él se quitaba la chaqueta, cómo sus manos largas y delgadas pasaban las páginas de su cuaderno, el modo en que fruncía el ceño cuando se concentraba. De repente, una ráfaga de viento azotó la calle y la puerta del café se abrió de par en par. Los papeles de Elena volaron por todo el lugar, llevados por la corriente de aire frío que se coló como un intruso. Ella se levantó de un salto, persiguiendo desesperadamente sus notas que bailaban por el aire. Uno de los papeles aterrizó directamente sobre la mesa de Mateo. Él lo atrapó con una mano mientras Elena se acercaba, las mejillas encendidas por la vergüenza. «Perdón, yo», comenzó a decir, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando él levantó la vista. Los ojos de Mateo eran de un verde intenso que ella había memorizado desde la distancia, pero de cerca resultaban aún más devastadores. Había pequeñas manchas doradas alrededor de las pupilas, como fragmentos de sol atrapados en un bosque profundo. «¿Diseño de interiores?», preguntó él, leyendo el encabezado del papel antes de devolvérselo. Su voz era más grave de lo que Elena había imaginado, con un ligero acento que no lograba identificar. «Sí, bueno, es para la clase del profesor Hernández», respondió ella, tomando el papel con dedos temblorosos. Por un momento sus manos se rozaron y Elena sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el brazo. «Yo también estoy en esa clase», dijo Mateo, y una sonrisa pequeña apareció en la comisura de sus labios. «Te he visto. Siempre te sientas en la tercera fila, junto a la ventana». Elena no podía creer que él se hubiera fijado en ella. Durante semanas había estado segura de ser invisible, una sombra más entre los 30 estudiantes del aula. «¿Te importa si me siento?», preguntó, señalando la silla vacía frente a él. «Parece que la lluvia no va a parar pronto». Elena asintió, incapaz de articular palabra. Se sentó lentamente, consciente de cada movimiento, de la forma en que la luz del café iluminaba su rostro, de cómo sus manos temblaban ligeramente al dejar los papeles sobre la mesa. «Elena», dijo él de repente, «tu nombre es Elena, ¿verdad?». Ella lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «El profesor siempre llama lista por orden alfabético. Elena Morales, arquitectura de espacios». Su sonrisa se hizo más amplia. «Yo soy Mateo, Mateo Vega». «Lo sé», respondió ella sin pensar, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo que había dicho. Mateo arqueó una ceja, divertido. «¿Ah, sí?». El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio cargado de posibilidades, de palabras no dichas que flotaban en el aire como promesas. Elena podía escuchar su propia respiración, el latido de su corazón,
el suave murmullo de las conversaciones de las otras mesas. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo Mateo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Durante semanas he estado tratando de encontrar una excusa para hablarte. Elena sintió cómo el mundo se inclinaba sobre su eje. ¿En serio? En serio. Hay algo en la forma en que observas todo, como si estuvieras dibujando cada detalle en tu mente. Me resulta fascinante. Ella bajó la vista, jugando nerviosamente con su colgante. No soy tan interesante. Eso es donde te equivocas, murmuró él. Y cuando Elena levantó la vista, encontró sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo estremecer. La lluvia continuaba golpeando la ventana, creando un ritmo hipnótico que parecía marcar el compás de algo que estaba comenzando. Elena no sabía qué era exactamente, pero podía sentirlo en el aire, en la forma en que Mateo la miraba, en la electricidad que parecía saltar entre ellos cada vez que sus miradas se encontraban. ¿Quieres que pidamos algo más?, preguntó él, señalando las tazas ya vacías. Tengo la sensación de que esta conversación apenas está empezando. Elena asintió, y por primera vez en semanas se sintió exactamente donde debía estar. El café, la lluvia, ese extraño giro del destino que había hecho volar sus papeles directamente hacia él. Todo parecía haber sido orquestado por fuerzas más grandes que ella misma. Mientras Mateo se levantaba para pedir más café, Elena tocó su colgante y sonrió. Su abuela siempre le había dicho que la plata traía buena suerte. Por primera vez, Elena comenzaba a creer que tal vez tenía razón. Cuando Mateo regresó con 2 tazas humeantes, Elena notó que había pedido exactamente lo que ella solía tomar, un capuchino con canela. La coincidencia la hizo sonreír. ¿Cómo sabías?, preguntó, inhalando el aroma familiar. «Observo más de lo que crees», respondió él, sentándose de nuevo. Sus dedos se detuvieron a centímetros de los de ella sobre la mesa. «El primer día de clase, cuando llegaste tarde porque llovía, pediste exactamente esto». Elena sintió un cosquilleo extraño en el estómago. Él había estado observándola desde el principio, igual que ella a él. «Tengo algo que confesarte», dijo Mateo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro íntimo. «No vine aquí por casualidad hoy». El corazón de Elena se saltó un latido. «¿Qué quieres decir? Te he visto venir aquí después de clases. Siempre te sientas en esa mesa, siempre juegas con ese colgante cuando estás nerviosa». Sus ojos se fijaron en la pequeña pieza de plata. «Hoy decidí que era el momento de dejar de ser un cobarde». Elena no podía creer lo que escuchaba. Durante semanas había pensado que era ella la única que observaba, la única que había construido fantasías silenciosas. «Pero entonces llegaste temprano», continuó él con una sonrisa traviesa. «Y yo llegué tarde, como siempre. Pensé que había perdido mi oportunidad, hasta que el viento decidió ayudarte», murmuró ella, recordando cómo sus papeles habían volado directamente hacia él. «El destino tiene formas extrañas de intervenir, ¿no crees?». Elena asintió, sintiéndose súbitamente valiente. «¿Puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿Por qué yo? Hay muchas chicas en la clase, más bonitas, más...». Mateo se inclinó hacia adelante, cortando sus palabras con la intensidad de su mirada. «¿Quieres que te diga exactamente cuándo supe que quería conocerte?». Elena tragó saliva y asintió. Fue el segundo día de clases. El profesor Hernández estaba explicando los principios del diseño emocional en espacios públicos. Todos tomaban notas como robots. Pero tú se detuvo, como si estuvieras reviviendo el momento. Tú cerraste los ojos y sonreíste, como si pudieras ver exactamente lo que él describía, como si pudieras sentir el espacio en lugar de solo entenderlo. Elena se sonrojó. Recordaba ese momento perfectamente. Había imaginado un jardín lleno de luz filtrada, donde las personas pudieran encontrar paz en medio del caos urbano. En ese momento supe que veías el mundo de manera diferente, y quería conocer esa manera de ver. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más profundo, más cargado de promesas no dichas.
Elena podía sentir la respiración de Mateo desde el otro lado de la mesa. Podía ver cómo sus pupilas se dilataban ligeramente cuando la miraba. «Tengo que irme», dijo él de repente consultando su reloj. «Trabajo en un estudio por las noches». Elena sintió una punzada de decepción que debe haberse reflejado en su rostro, porque Mateo se apresuró a añadir: «Pero hay algo que quiero preguntarte. El profesor Hernández mencionó que necesitamos encontrar un compañero para el proyecto final. 2 meses trabajando juntos en el diseño de un espacio residencial completo». El corazón de Elena comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Te gustaría ser mi compañera?». Elena abrió la boca para responder, pero él levantó una mano. «No me contestes ahora. Piénsalo. Si decides que sí, ven mañana a la biblioteca a las 7 de la noche. Estaré en la sección de arquitectura, mesa 12. Si no vienes, entenderé que prefieres trabajar con alguien más». Se levantó, dejando dinero suficiente para ambos cafés, y se puso la chaqueta. Elena lo observó moverse, cada gesto grabándose en su memoria. Antes de irse, se inclinó ligeramente hacia ella. Su aliento rozó su oído cuando susurró: «Para que lo sepas, Elena Morales, estos han sido los 30 minutos más interesantes de mi semestre». Y entonces se fue, dejándola sola con el eco de su voz y el aroma de su colonia mezclándose con el olor del café. Elena se quedó inmóvil durante largos minutos, tocando su colgante y reviviendo cada palabra, cada mirada, cada momento en que sus manos casi se tocaron. La lluvia había parado, pero ella seguía sintiendo como si estuviera en medio de una tormenta. 2 meses trabajando juntos, 2 meses de reuniones, de conversaciones, de estar cerca de él. La sola idea la emocionaba y la aterrorizaba a partes iguales. Cuando finalmente salió del café, el aire nocturno la recibió con una frescura que la hizo estremecerse. Mientras caminaba hacia su apartamento, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Tendría el valor de aparecer mañana en la biblioteca? Por primera vez en años, Elena Morales tenía algo que esperar con ansias. Y por primera vez en su vida, tenía miedo de que sus sueños se hicieran realidad. El colgante de plata brilló bajo las luces de la calle, como si fuera una pequeña estrella guiándola hacia un futuro que apenas comenzaba a imaginarse. Elena llegó a casa con los labios aún cosquilleando por el recuerdo de su aliento cerca de su oído. Se dejó caer en el sofá de su pequeño apartamento, abrazando un cojín contra su pecho mientras revivía cada segundo de la conversación. El colgante de plata se sentía tibio contra su piel, como si hubiera absorbido toda la electricidad de esa tarde. Su teléfono vibró. Un mensaje de su mejor amiga, Carmen. «¿Cómo te fue en el café? ¿Seguiste espiando al chico misterioso?». Elena sonrió a pesar de su nerviosismo. Carmen era la única persona que conocía su obsesión secreta con Mateo Vega. «Hablé con él», escribió de vuelta. Su teléfono sonó inmediatamente. «¿Qué? Cuenta todo, ahora». Durante la siguiente hora, Elena le relató cada detalle a Carmen, desde los papeles volando hasta la invitación para trabajar juntos en el proyecto final. «Elena, esto es perfecto», dijo Carmen por teléfono, su voz llena de emoción. 2 meses trabajando juntos, reuniéndose, conociéndose, o 2 meses de tortura viendo cómo se da cuenta de que soy aburrida y predecible, interrumpió Elena, mordiéndose el labio. ¿Estás loca? Ese chico te ha estado observando durante semanas. ¿Crees que haría eso si fueras aburrida? Elena se quedó en silencio, jugando con su colgante. Una parte de ella quería creer las palabras de Carmen, pero otra parte, la que había sido rechazada demasiadas veces en el pasado, susurraba advertencias. «Carmen, ¿y si todo esto es solo porque necesita una compañera para el proyecto? ¿Y si yo me estoy imaginando cosas que no existen? Elena Morales, te conozco desde los 5 años. Nunca te habías emocionado tanto por un chico. Eso tiene que significar algo». Después de colgar, Elena se quedó despierta hasta muy tarde, mirando el techo de su habitación.
A las 2 de la madrugada, tomó su cuaderno de dibujo y comenzó a esbozar sin pensar conscientemente en lo que hacía. Sus manos se movían solas, creando líneas y sombras que gradualmente tomaron forma. Cuando se detuvo, se encontró mirando un dibujo perfecto de los ojos de Mateo. Cada detalle estaba ahí. Las manchas doradas, la forma ligeramente almendrada, la intensidad que la había hecho estremecer. «Dios mío», murmuró para sí misma, «estoy perdida». Al día siguiente, Elena no pudo concentrarse en ninguna de sus clases. Durante el almuerzo, se sentó en el mismo lugar de siempre en la cafetería, pero esta vez buscó activamente a Mateo con la mirada. Lo encontró en una mesa al otro lado del salón, riendo con un grupo de amigos. Una de las chicas del grupo, una morena alta y elegante que Elena reconoció como Sofía Restrepo, la estrella de la clase de diseño gráfico, estaba sentada muy cerca de él, demasiado cerca. Su mano descansaba casualmente sobre el brazo de Mateo mientras hablaba, y él no parecía molesto por el contacto. Elena sintió una punzada de celos tan intensa que le quitó el apetito. Se levantó bruscamente, tirando accidentalmente su silla, y salió de la cafetería sin mirar atrás. No vio cuando Mateo levantó la vista justo a tiempo para verla desaparecer por la puerta. El resto del día pasó en una nebulosa de dudas e inseguridades. Elena se convenció de que había malinterpretado todo. Mateo era popular, atractivo, carismático. Chicas como Sofía Restrepo eran su tipo, no estudiantes tímidas que se escondían en rincones de cafés. A las 6:30 de la tarde, Elena estaba parada frente a la entrada de la biblioteca, paralizada por la indecisión. Sus pies parecían estar pegados al suelo, incapaces de dar el paso que la llevaría hacia la sección de arquitectura. «Vamos, Elena», se murmuró a sí misma. «Es solo un proyecto, nada más». Pero sabía que se estaba mintiendo. Era mucho más que un proyecto, al menos para ella. Respiró profundamente y empujó las puertas de cristal de la biblioteca. El silencio familiar la envolvió como un abrazo, mezclado con el olor a libros viejos y el suave murmullo de páginas siendo pasadas. La sección de arquitectura estaba en el 3er piso. Elena subió las escaleras lentamente, sintiendo cómo su corazón latía más fuerte con cada peldaño. Cuando llegó al 3er piso, se detuvo en la entrada, buscando la mesa 12. La encontró en el rincón más alejado, junto a una ventana que daba al jardín interior de la universidad. Mateo estaba ahí, inclinado sobre varios libros abiertos, con el cabello cayéndole sobre la frente mientras tomaba notas. La luz dorada del atardecer se filtraba a través del cristal, creando un halo alrededor de su figura. Elena se quedó inmóvil durante varios segundos, simplemente observándolo. Había algo profundamente íntimo en verlo, cuando él no sabía que estaba siendo observado. La forma en que fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba, cómo mordía la punta de su bolígrafo cuando pensaba. De repente, como si hubiera sentido su presencia, Mateo levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del espacio silencioso de la biblioteca, y Elena sintió esa familiar descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Él sonrió lentamente, una sonrisa que parecía decir, «Sabía que vendrías», y le hizo una seña para que se acercara. Elena caminó hacia él con pasos medidos, consciente de cada movimiento, de la forma en que su falda se movía al caminar, de cómo sus zapatos resonaban suavemente contra el suelo de mármol. «Llegaste», dijo él en voz baja cuando ella se acercó a la mesa. «Llegué», respondió ella, sorprendida por lo ronca que sonaba su propia voz. Mateo se levantó para apartarle la silla, un gesto caballeroso que la hizo sonrojarse. Cuando ella se sentó, él permaneció de pie un momento más de lo necesario, y Elena pudo sentir el calor de su cuerpo cerca del suyo. «¿Sabes qué pensé cuando te vi en la cafetería hoy?», preguntó él, volviendo a sentarse. Elena se tensó. Por supuesto que la había visto huir como una adolescente celosa. «Pensé que tal vez habías cambiado de opinión sobre trabajar conmigo». «¿Por qué?».
preguntó ella, tratando de sonar casual. Mateo la estudió durante un momento, como si estuviera tratando de descifrar algo en su expresión. Parecías molesta, como si hubieras visto algo que no te gustó. Elena bajó la vista, jugando nerviosamente con su colgante. No podía decirle la verdad, que había sentido celos de ver a otra chica tocándolo tan casualmente. No era nada, murmuró. Elena. Su voz era suave, pero firme. Si vamos a trabajar juntos durante 2 meses, necesitamos ser honestos el uno con el otro. Ella levantó la vista y se encontró con sus ojos verdes, fijos en ella, con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Fue por Sofía?, preguntó él directamente. Elena sintió cómo el color subía a sus mejillas. No sé de qué hablas. Mateo se inclinó hacia adelante, acercándose tanto que ella pudo ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos cuando sonrió. Sofía es la novia de mi mejor amigo, Carlos. Ha estado tratando de convencerme durante semanas de que salga con su prima, que viene de visita desde Medellín. Elena parpadeó, procesando la información. Oh, repitió él divertido. ¿Sabes lo que eso significa, Elena? Ella negó con la cabeza, no confiando en su voz. Significa que te importa lo suficiente como para sentir celos, y eso me gusta más de lo que debería. El aire entre ellos se espesó, cargándose de una tensión que Elena podía casi tocar. Mateo extendió su mano lentamente sobre la mesa, deteniéndola a centímetros de la suya. ¿Puedo tocarte?, preguntó en un susurro. Elena asintió, incapaz de hablar. Cuando los dedos de él rozaron los suyos, sintió una corriente eléctrica que le recorrió todo el brazo. Era un toque simple, apenas el roce de sus nudillos contra los de ella, pero se sintió más íntimo que cualquier contacto que hubiera tenido antes. «Tengo que confesarte algo», murmuró él, sin apartar su mano. «No he podido dejar de pensar en ti desde ayer, en la forma en que juegas con ese colgante cuando estás nerviosa, en cómo tus mejillas se ponen rojas cuando te sonrío». Elena tragó saliva, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Mateo, ¿sabes cuál es el problema, Elena?» Su pulgar trazó un círculo lento sobre el dorso de su mano. «Que me gustas demasiado como para arriesgarme a arruinarlo con este proyecto». Ella lo miró confundida. «¿Qué quieres decir?» Él retiró su mano lentamente, dejando a Elena con una sensación de pérdida inmediata. «Quiero decir que 2 meses trabajando juntos, viéndonos todos los días, conociendo cada uno de tus gestos, podría volverme loco. Y cuando termine el proyecto, ¿qué pasará entonces?» Elena sintió cómo algo se desplomaba dentro de su pecho. «¿Estás diciendo que no quieres trabajar conmigo?» «Estoy diciendo que quiero trabajar contigo tanto que me da miedo». Sus ojos se oscurecieron. «Porque presiento que 2 meses no van a ser suficientes, y no sé si estoy listo para lo que eso significa». Elena se quedó sin palabras, atrapada entre la emoción de saber que él sentía algo por ella y la confusión de no entender exactamente qué estaba diciendo. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó finalmente. Mateo sonrió, pero había algo triste en su expresión. «Supongo que descubrimos si somos lo suficientemente valientes como para averiguarlo». Se levantó, comenzando a recoger sus libros. «Piénsalo esta noche, Elena. Si mañana sigues queriendo hacer esto, nos encontramos aquí mismo a las 7. Pero si decides que es demasiado complicado, lo entenderé». Elena lo observó alejarse, sintiendo cómo una mezcla de esperanza y terror se instalaba en su pecho. Mateo Vega no era solo el chico guapo de sus fantasías. Era algo mucho más peligroso, alguien que podría cambiar su vida para siempre. Y por primera vez, Elena no estaba segura de si estaba lista para ese cambio. Elena pasó toda la noche despierta, dando vueltas en la cama mientras las palabras de Mateo resonaban en su mente. «Presiento que 2 meses no van a ser suficientes». ¿Qué había querido decir exactamente? ¿Y por qué parecía tan asustado de lo que pudiera pasar entre ellos? A las 6:30 de la mañana siguiente, se rindió ante el insomnio y se levantó.
Mientras preparaba café, su reflejo en la ventana de la cocina le devolvió la mirada de una mujer que parecía haber envejecido años en una sola noche. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación que no había estado ahí antes. Fuera lo que Mateo estuviera ocultando, Elena había decidido que quería descubrirlo. Las clases del día pasaron en una nebulosa. Elena tomaba notas mecánicamente, pero su mente estaba completamente enfocada en la cita de esa noche. Durante el almuerzo, buscó a Mateo con la mirada, pero no lo encontró en ninguna parte. A las 6:45, Elena subió las escaleras de la biblioteca con pasos decididos. Esta vez no había dudas, no había vacilación. Cuando llegó al tercer piso, lo vio inmediatamente. Mateo estaba en la misma mesa, pero esta vez no estaba estudiando. Simplemente miraba por la ventana, perdido en pensamientos que parecían pesar sobre sus hombros como piedras. «Volví», dijo ella simplemente, acercándose a la mesa. Él se volvió hacia ella, y por un momento Elena vio algo vulnerable en su expresión antes de que volviera a colocar esa sonrisa cuidadosamente controlada. «Me alegra que hayas venido». Se levantó para apartarle la silla, pero esta vez sus movimientos parecían tensos, menos naturales que la noche anterior. Elena se sentó, observándolo con atención. Había algo diferente en él, una distancia que no había estado ahí antes. «¿Estás bien?», preguntó ella. Mateo vaciló por un momento, como si estuviera debatiendo internamente qué decir. Finalmente se sentó frente a ella y entrelazó sus dedos sobre la mesa. «Elena, hay algo que necesitas saber antes de que decidamos trabajar juntos». El tono de su voz hizo que se le formara un nudo en el estómago. «¿Qué?». Él tomó una respiración profunda, como si se estuviera preparando para saltar desde un acantilado. «No soy solo un estudiante de arquitectura. Trabajo para una empresa de desarrollo inmobiliario, una empresa muy grande». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Y eso qué tiene de malo? La empresa es de mi familia. Mi padre es el dueño de Constructora Vega». Su voz se volvió amarga. «Una de las empresas más grandes del país». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Constructora Vega era conocida por todos los estudiantes de arquitectura. Era una empresa poderosa, controvertida, que había sido acusada múltiples veces de gentrificación y de destruir barrios históricos para construir complejos de lujo. «Mi verdadero nombre es Mateo Vega Herrera», continuó él sin mirarla a los ojos. «Soy el heredero de un imperio que he llegado a odiar». Elena se quedó en silencio, procesando la información. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. La forma en que algunos profesores lo trataban con deferencia especial, como siempre parecía tener acceso a materiales y recursos que otros estudiantes no tenían. «¿Por qué me lo dices?», preguntó finalmente. Mateo levantó la vista y ella vio dolor genuino en sus ojos verdes. «Porque mi padre quiere que me case con la hija de su socio de negocios, Sofía Restrepo». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Sofía? ¿La chica que estaba contigo ayer?» «Sí. Nuestros padres han estado planeando esta unión desde que éramos niños. Es un matrimonio de conveniencia para unir dos imperios empresariales». Su voz se quebró ligeramente. «Y yo he estado huyendo de esa realidad durante años». Elena se levantó bruscamente, sintiendo como si necesitara aire fresco. «¿Me estás diciendo que estás comprometido?» «No, oficialmente, pero...». Mateo se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Mi padre me ha dado un ultimátum. Si no me comprometo con Sofía antes de graduarme, me desheredará y me quitará el acceso a la empresa». «¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo?». La voz de Elena sonaba más fría de lo que pretendía. Mateo se levantó también, acercándose a ella lentamente. «Tiene que ver contigo porque por primera vez en mi vida he conocido a alguien que me hace querer luchar contra todo eso». Su voz era apenas un susurro. «Elena, desde que te vi en esa clase, desde que hablamos ayer en el café,
No he podido dejar de pensar que tal vez hay otra forma de vivir. Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Entonces qué? ¿Soy tu rebeldía contra papá? ¿Tu forma de sentirte libre antes de hacer lo que se espera de ti? No. La respuesta fue firme, inmediata. Eres la primera persona en años que me ve como Mateo, no como el heredero Vega. Eres la primera persona que me hace sentir que podría ser feliz siendo simplemente yo mismo. Elena quería creerle, pero el dolor era demasiado intenso. Mateo, yo no puedo ser la chica que uses para escapar de tu realidad. No puedo enamorarme de alguien que ya tiene su futuro decidido. Mi futuro no está decidido, dijo él, tomando sus manos entre las suyas. No, si tú estás dispuesta a ayudarme a cambiarlo. Elena lo miró a los ojos, buscando señales de mentira, pero solo encontró desesperación y algo que se parecía peligrosamente al amor. ¿Qué estás pidiendo exactamente? Te estoy pidiendo que me des una oportunidad de demostrarte que esto es real, que trabajemos juntos en este proyecto, que me permitas conocerte, que me dejes mostrarte quién soy realmente cuando no estoy interpretando el papel del hijo perfecto. El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso de decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Elena, murmuró él acercándose más, sé que es mucho pedir. Sé que es complicado y que probablemente soy egoísta por involucrarte en todo esto. Pero también sé que lo que siento por ti es lo más real que he experimentado en mi vida. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo su colgante de plata se calentaba contra su piel. Su abuela siempre le había dicho que el amor verdadero requería valentía, pero nunca había imaginado que sería este tipo de valentía. Si estás disfrutando de esta historia, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Cuando abrió los ojos, encontró a Mateo, observándola con una intensidad que la hizo estremecer. Había algo desesperado en su mirada, como si su respuesta fuera lo único que importara en el mundo. ¿Sabes lo que más me duele de todo esto?, preguntó ella en voz baja. Él negó con la cabeza. Que durante semanas pensé que eras perfecto, que eras este chico misterioso y atractivo que había aparecido en mi vida como en un cuento de hadas. Una lágrima rodó por su mejilla. Y resulta que eres real, complicado, con problemas, con un pasado que podría destruir cualquier futuro que intentemos construir juntos. Mateo extendió su mano para limpiar la lágrima, pero Elena se apartó. No puedo hacer esto, Mateo. No puedo enamorarme de alguien que podría desaparecer de mi vida en cualquier momento para casarse con otra persona. Elena, por favor, no. Su voz era firme ahora. No voy a ser la chica que espera en las sombras mientras tú decides entre tu deber familiar y lo que sientes por mí. Se dirigió hacia la salida, pero la voz de Mateo la detuvo. ¿Y si renuncio a todo? Elena se volvió lentamente. ¿Qué? ¿Y si le digo a mi padre que no voy a casarme con Sofía? ¿Y si renuncio a la herencia, a la empresa, a todo? Sus ojos brillaban con una determinación feroz. ¿Y si elijo construir mi propia vida contigo? Elena sintió como si no pudiera respirar. Mateo, no puedes hacer eso por mí. No puedes destruir tu vida por alguien que acabas de conocer. No sería por ti, dijo él, acercándose lentamente. Sería por mí. Porque por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero. Elena lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos, sintiendo la fuerza de su convicción, pero también vio el miedo, la incertidumbre de alguien que estaba a punto de saltar al vacío sin saber si habría alguien ahí para atraparlo. Mateo, murmuró, tocando su colgante nerviosamente. ¿Sabes lo que me aterra de todo esto? Dímelo. Que yo también estoy empezando a sentir que podría hacer cualquier cosa por ti, y eso me da más miedo que cualquier otra cosa que haya sentido en mi vida. La confesión colgó en el aire entre ellos como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Elena vio cómo algo cambiaba en los ojos de Mateo, cómo la esperanza se mezclaba con una determinación que no había estado ahí antes.
Entonces hagámoslo juntos, susurró él. Tengamos miedo juntos, saltemos juntos al vacío. Elena cerró los ojos, sintiendo como si estuviera de pie al borde de un precipicio. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Está bien, dijo finalmente. Trabajemos juntos en el proyecto, pero con una condición, la que quieras. Nada de promesas que no puedas cumplir, nada de planes para el futuro hasta que sepamos si esto es real o solo la emoción de lo prohibido. Mateo asintió lentamente. ¿Y si resulta ser real? Elena sintió una sonrisa triste, curvando sus labios. Entonces, supongo que descubriremos si el amor es suficiente para enfrentarse al mundo. Elena sabía que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre, pero no esperaba que las consecuencias llegaran tan pronto. Al día siguiente, mientras esperaba a Mateo en la biblioteca para su primera sesión de trabajo, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Sé quién eres y lo que estás tratando de hacer. Aléjate de Mateo o te arrepentirás. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con manos temblorosas, leyó el mensaje una segunda vez, luego una tercera. El número no le decía nada, pero su instinto le gritaba que sabía exactamente quién estaba detrás de esas palabras amenazantes. ¿Estás bien? Te ves pálida. Elena levantó la vista bruscamente. Mateo estaba de pie junto a su mesa, con el ceño fruncido por la preocupación. Había llegado sin que ella se diera cuenta, perdida como estaba en el mensaje que aún brillaba en la pantalla de su teléfono. Sí, estoy bien, murmuró, guardando rápidamente el teléfono en su bolso. Mateo no pareció convencido, pero se sentó frente a ella y extendió varios libros sobre la mesa. ¿Lista para comenzar con nuestro proyecto de espacios residenciales? Durante la siguiente hora, trataron de concentrarse en el trabajo. El proyecto consistía en diseñar una casa familiar que integrara principios de arquitectura sostenible con espacios que promovieran la conexión emocional entre sus habitantes. Elena se había emocionado con la idea desde el momento en que el profesor Hernández la había explicado, pero ahora le resultaba imposible concentrarse. Cada vez que su teléfono vibraba, se tensaba. Cada vez que alguien pasaba cerca de su mesa, levantaba la vista nerviosamente. Mateo comenzó a notar su distracción. «Elena, ¿qué pasa realmente?», preguntó finalmente, cerrando el libro que estaba hojeando. «Has estado saltando como un gato asustado durante toda la hora». Ella vaciló, jugando con su colgante de plata. Una parte de ella quería contarle sobre el mensaje, pero otra parte temía que fuera exactamente lo que quien lo había enviado esperaba. Crear problemas entre ellos desde el principio. «Solo estoy nerviosa por el proyecto», mintió. «Es mucho trabajo para 2 meses». Mateo la estudió con esos ojos verdes que parecían ver directamente a través de sus defensas. «¿Segura? Porque parece más que nervios académicos». Antes de que Elena pudiera responder, una voz femenina los interrumpió. «Mateo, qué sorpresa encontrarte aquí». Elena se volvió para encontrarse cara a cara con Sofía Restrepo. La chica era aún más impresionante de cerca. Alta, elegante, con una melena negra perfectamente lisa y una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Elena. «Sofía», dijo Mateo, y Elena notó la tensión inmediata en su voz. «¿Qué haces aquí?» «Vine a estudiar, obviamente». Su mirada se posó en Elena con una evaluación fría y calculadora. «Y tú debes ser Elena Morales». Elena sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «¿Nos conocemos?» «No personalmente, pero he oído hablar de ti». La sonrisa de Sofía se volvió afilada como un cuchillo. «Mateo me contó que van a trabajar juntos en un proyecto». Elena miró a Mateo, quien parecía incómodo y evitaba su mirada. ¿Cuándo había hablado con Sofía sobre ella? «Sí, arquitectura residencial», respondió Elena, tratando de mantener su voz neutra. «Qué interesante». Sofía se acercó más a Mateo, posando una mano posesiva en su hombro. «Espero que no sea demasiado trabajo. Mateo tiene muchas responsabilidades familiares que atender».
El mensaje estaba claro, y Elena lo recibió como una bofetada. Sofía no solo sabía sobre el proyecto, sabía exactamente qué tipo de amenaza representaba Elena para sus planes. Sofía, necesitamos hablar, dijo Mateo abruptamente levantándose. Elena, ¿podemos continuar esto mañana? Elena asintió, sintiéndose súbitamente invisible. Mientras recogía sus cosas, pudo escuchar fragmentos de la conversación tensa entre Mateo y Sofía. No es lo que piensas. Mi padre ya está haciendo preguntas. Necesitas ser más cuidadoso. Cuando Elena se alejó, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez el mensaje era más directo. Primera advertencia. No habrá una segunda. Elena salió de la biblioteca con las piernas temblorosas. En el estacionamiento se detuvo junto a su viejo auto y finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo rodaran por sus mejillas. Se había metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada sonido en el pasillo de su edificio la hacía sobresaltarse. Había considerado contarle todo a Carmen. Pero ¿qué podría hacer su amiga? Llamar a la policía por un mensaje de texto amenazante. Al día siguiente, Mateo no apareció en la biblioteca a la hora acordada. Elena esperó durante 2 horas, revisando obsesivamente su teléfono, pero no recibió ningún mensaje de él explicando su ausencia. El miércoles tampoco apareció, ni el jueves. Para el viernes, Elena estaba convencida de que había perdido no solo a Mateo, sino también cualquier oportunidad de completar exitosamente el proyecto. El profesor Hernández había sido claro. Trabajar en parejas era obligatorio y cambiar de compañero a estas alturas resultaría en una penalización significativa. Durante la clase del viernes, Elena buscó a Mateo con la mirada, pero su asiento habitual estaba vacío. Sofía, sin embargo, estaba ahí, y cada vez que Elena la miraba, la encontraba observándola con una sonrisa satisfecha. Después de clase, Elena se dirigió hacia la salida cuando escuchó su nombre siendo llamado. Se volvió, esperando ver a Mateo, pero en su lugar encontró a un hombre mayor que le resultaba vagamente familiar. Llevaba un traje caro y tenía los mismos ojos verdes que Mateo, aunque los suyos eran fríos como el hielo. «Usted es Elena Morales», no era una pregunta. Elena asintió, sintiéndose como un ratón atrapado por un gato. «Soy Ricardo Vega, el padre de Mateo». Su voz era suave pero amenazante. «Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación». Elena sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. «¿Dónde está Mateo? Mi hijo está donde debe estar, cumpliendo con sus responsabilidades familiares». Los ojos de Ricardo Vega se endurecieron. Responsabilidades que cierta señorita ha estado tratando de sabotear. «Yo no he saboteado nada», respondió Elena, encontrando una valentía que no sabía que tenía. «Solo estamos trabajando en un proyecto escolar». Ricardo se rió, pero fue un sonido sin humor. «Señorita Morales, no me insulte fingiendo inocencia. Sé exactamente qué tipo de proyecto han estado desarrollando usted y mi hijo». Elena sintió una mezcla de miedo y rabia. «No sé de qué está hablando». «Hablo de que mi hijo ha estado actuando de manera irracional desde que comenzó a pasar tiempo con usted. Hablo de que ha empezado a cuestionar decisiones que fueron tomadas hace años para su beneficio». Su voz se volvió más dura. «Hablo de que está poniendo en riesgo su futuro por una distracción temporal». Las palabras golpearon a Elena como puñetazos físicos. «¿Distracción temporal? ¿Qué otra cosa podría ser? Usted es una estudiante sin recursos, sin conexiones, sin nada que ofrecer excepto complicaciones». Ricardo se acercó más, y Elena pudo oler su colonia cara y ver las líneas despiadadas alrededor de sus ojos. «Mi hijo tiene un destino que cumplir, y no permitiré que una jovencita con ideas románticas lo desvíe de su camino». Elena levantó la barbilla, aferrándose a los últimos vestigios de su dignidad. «Eso debería decidirlo Mateo, ¿no le parece?
Mateo es joven e impresionable. Los jóvenes cometen errores de los que luego se arrepienten toda la vida. Su sonrisa fue cruel. Afortunadamente, yo estoy aquí para asegurarme de que no cometa ninguno. ¿Qué le hizo? La pregunta salió como un susurro aterrorizado. No le hice nada que no fuera por su propio bien. Simplemente le recordé cuáles son las consecuencias de sus decisiones, para él y para las personas que podrían resultar heridas en el proceso. Elena sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. ¿Me está amenazando? No necesito amenazarla, señorita Morales. Solo necesito que entienda la realidad de la situación. Ricardo sacó un sobre de su chaqueta y se lo extendió. Dentro encontrará información sobre una beca completa para estudiar arquitectura en Barcelona. Gastos pagados, apartamento incluido, oportunidad de trabajar con algunos de los mejores arquitectos de Europa. Elena miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y a cambio? A cambio, usted desaparece de la vida de mi hijo, inmediatamente. Elena tomó el sobre con manos temblorosas, no porque estuviera considerando la oferta, sino porque necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Y si me niego? Los ojos de Ricardo se volvieron aún más fríos. Entonces descubrirá que la familia Vega tiene mucha influencia en esta universidad y en esta ciudad. Sería una lástima que una estudiante tan prometedora como usted encontrara súbitamente dificultades académicas o financieras. Elena sintió náuseas. Usted no puede hacer eso. Puedo hacer mucho más de lo que imagina, señorita Morales, pero prefiero resolver esto de manera civilizada. Se ajustó la corbata con un gesto casual. Tiene hasta el lunes para tomar su decisión. Después de eso, la oferta se retira y, bueno, otras medidas se vuelven necesarias. Se alejó, dejando a Elena sola en el pasillo vacío, sosteniendo un sobre que contenía tanto una oportunidad de oro como una prisión dorada. Cuando llegó a casa esa noche, Elena se dejó caer en su sofá y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. En el espacio de una semana, había pasado de ser una estudiante anónima a estar atrapada en el centro de una guerra que no había elegido, luchando por un amor que tal vez nunca había tenido oportunidad de florecer. Su colgante de plata se sentía pesado contra su pecho, como si hubiera absorbido todo el dolor y la confusión de los últimos días. Por primera vez desde la muerte de su abuela, Elena se preguntó si la plata realmente traía buena suerte, o si simplemente había estado viviendo en una ilusión. El sobre de Ricardo Vega permanecía sin abrir sobre su mesa de café, como un recordatorio constante de que algunos cuentos de hadas no tenían final feliz. Y en algún lugar de la ciudad, Mateo Vega luchaba contra sus propios demonios, sin saber que la mujer que había comenzado a amar estaba siendo forzada a tomar una decisión que podría separarlos para siempre. Elena pasó el fin de semana mirando el sobre sin abrirlo, como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. El sábado por la mañana, Carmen apareció sin avisar con café y pasteles, encontrando a su mejor amiga en pijama, con ojeras profundas y el cabello recogido en un moño descuidado. «Elena, pareces un fantasma», dijo Carmen, dejando el café sobre la mesa junto al sobre maldito. «¿Qué ha pasado? No has contestado mis llamadas desde el jueves». Elena le contó todo: los mensajes amenazantes, la conversación con Ricardo Vega, la desaparición de Mateo. Carmen escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. «Ese hombre es un monstruo», murmuró cuando Elena terminó. «¿Has pensado en ir a la policía?» «¿Con qué?» «No me amenazó directamente, solo me ofreció una beca». Elena se rió amargamente. «Además, Carmen, es Ricardo Vega. Tiene más poder en esta ciudad que cualquier policía». Carmen tomó el sobre y lo sopesó en sus manos. «¿Al menos has visto qué contiene?» Elena negó con la cabeza. «No quiero verlo, porque si es real, si realmente es una oportunidad increíble». Su voz se quebró.
No quiero tener que elegir entre mi futuro y Mateo. Elena, mírame. Carmen se sentó a su lado, tomando sus manos. ¿Qué sientes realmente por él? Y sé honesta. Elena cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos de los últimos días fluyeran a través de ella. La forma en que Mateo la había mirado en el café, como si fuera lo más fascinante del mundo. El roce de sus dedos que había encendido fuegos que no sabía que existían. La vulnerabilidad en su voz cuando le había confesado sus miedos. Creo que me estoy enamorando de él, susurró. Y eso me aterra porque apenas lo conozco. Pero al mismo tiempo siento como si lo hubiera estado esperando toda mi vida. Carmen apretó sus manos. Entonces tienes que luchar por él. ¿Cómo? Su padre básicamente me dijo que me destruiría si no desaparezco. Y Mateo... Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Mateo ni siquiera ha tratado de contactarme. Tal vez su padre tenía razón. Tal vez solo era una distracción para él. O tal vez está siendo amenazado igual que tú. Elena no había considerado esa posibilidad. Pero ahora que Carmen la mencionaba, comenzaba a tener sentido. La forma abrupta en que Mateo había desaparecido, sin explicaciones, sin despedidas. Eso no encajaba con el hombre que había visto vulnerabilidad en sus ojos cuando hablaba de cambiar su vida. Necesitas encontrarlo, dijo Carmen firmemente. Necesitas escuchar su versión antes de tomar cualquier decisión. El lunes por la mañana, Elena llegó temprano a la universidad, determinada a encontrar a Mateo. Buscó en todos sus lugares habituales, la cafetería, la biblioteca, el estudio de arquitectura. Nada. Durante la clase del profesor Hernández, el asiento de Mateo permaneció vacío. Elena sintió las miradas de sus compañeros, algunos curiosos, otros compasivos. Era obvio que los rumores habían comenzado a circular. Después de clase, se acercó al profesor. «Profesor Hernández, ¿sabe algo sobre Mateo Vega? No ha aparecido para trabajar en nuestro proyecto». El profesor la miró por encima de sus gafas, con una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. «Señorita Morales, el señor Vega se ha retirado temporalmente de la universidad por asuntos familiares urgentes». Su voz era cuidadosamente neutral. «Le sugiero que busque otro compañero para el proyecto antes de que sea demasiado tarde». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Se retiró? ¿Cuándo? El viernes por la tarde. Lo siento, pero no puedo darle más información. Elena salió del aula con las piernas temblorosas. Mateo se había retirado de la universidad. No solo había desaparecido, había abandonado todo por lo que había estado trabajando. En el pasillo se encontró cara a cara con Sofía Restrepo. Esta vez, la sonrisa de la chica era abiertamente triunfante. «Elena, qué sorpresa verte», dijo Sofía, aunque era obvio que no había nada de sorpresa en el encuentro. «¿Buscando a alguien? ¿Dónde está Mateo?», preguntó Elena directamente. «Mateo está donde debe estar, preparándose para asumir sus responsabilidades». Sofía se acercó más, bajando la voz. «¿Sabes? Siempre supe que esto pasaría. Los hombres como Mateo no abandonan su mundo por chicas como tú. No sabes nada sobre lo que hay entre Mateo y yo». «¿En serio?», Sofía se rió. «Elena, querida, Mateo y yo nos comprometimos oficialmente el sábado. La ceremonia será en diciembre, justo después de la graduación». Elena sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. «Estás mintiendo. ¿No quieres ver el anillo?». Sofía extendió su mano izquierda donde un diamante enorme brillaba como una estrella fría. «Es una reliquia familiar. Pertenecía a la abuela de Mateo». Elena no podía respirar, no podía pensar, solo podía mirar ese anillo que representaba todo lo que nunca podría tener. «Él me pidió que te dijera algo», continuó Sofía, saboreando cada palabra como si fuera miel venenosa, «que lamenta cualquier malentendido que puedas haber tenido sobre sus intenciones, que espera que puedas encontrar a alguien más apropiado para ti». Elena se alejó sin decir una palabra,
caminando como un zombi hacia el estacionamiento. Una vez en su auto, se permitió llorar con una intensidad que la asustó. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de humillación, de rabia, de una pérdida que se sentía física. Esa noche, finalmente abrió el sobre de Ricardo Vega. La beca era real, completamente real. Universidad de Barcelona, uno de los programas de arquitectura más prestigiosos de Europa. Todos los gastos pagados, incluso una asignación mensual para gastos personales. Era la oportunidad de su vida, el tipo de oportunidad que la mayoría de estudiantes solo podían soñar. También había una carta personal de Ricardo Vega, escrita a mano en papel con membrete dorado. Señorita Morales, como puede ver, mi oferta es genuina. Esta beca la alejará no solo físicamente, sino que le dará la oportunidad de construir un futuro que realmente merece. Mi hijo ya ha tomado su decisión, como estoy seguro de que Sofía ya le ha informado. Le sugiero que tome la suya. La vida es demasiado corta para desperdiciarla lamentando lo que nunca podría haber sido. R.B. Elena dejó caer la carta, sintiendo como si cada palabra fuera una puñalada. Mateo había tomado su decisión. Se había comprometido con Sofía, había abandonado la universidad, había elegido su deber familiar por encima de cualquier cosa que pudiera haber sentido por ella. Durante los siguientes 3 días, Elena se movió como un autómata. Asistía a clases, tomaba notas, comía cuando Carmen la obligaba, pero por dentro se sentía completamente vacía. El colgante de plata se había vuelto pesado contra su pecho, un recordatorio constante de que algunas cosas estaban destinadas a romperse. El jueves por la noche, mientras empacaba los documentos de la beca para enviarlos por correo, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo en su interior la hizo contestar. «Elena». La voz era ronca, desesperada, apenas reconocible. «¿Mateo?». Elena sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. «Elena, gracias a Dios. Escúchame, no tengo mucho tiempo. Mi padre me tiene prácticamente prisionero, pero logré conseguir un teléfono». «Ah, Mateo, ¿dónde estás? ¿Por qué te retiraste de la universidad? ¿Por qué te comprometiste con Sofía?» «¿Qué?» «Elena, yo no me comprometí con nadie. Mi padre anunció el compromiso sin mi consentimiento. Yo no le di ningún anillo a Sofía». Elena sintió como si el aire regresara a sus pulmones. «Pero ella me mostró un anillo. Dijo que era una reliquia familiar. Era de mi abuela, sí, pero mi padre se lo dio a Sofía sin preguntarme». «Elena, escúchame muy bien. No me retiré de la universidad voluntariamente. Mi padre me sacó a la fuerza después de que me negué a romper todo contacto contigo». «¿Dónde estás ahora?» «En la casa de campo de la familia, a 2 horas de la ciudad. Hay guardias, Elena, guardias reales». Su voz se quebró. «Mi padre no está bromeando. Dice que no saldré de aquí hasta que entre en razón». Elena sintió una mezcla de alivio y terror. «Mateo, esto es secuestro. Tienes que llamar a la policía». «¿Con qué pruebas? Oficialmente estoy aquí por mi propia voluntad, recuperándome de un colapso nervioso». Su risa fue amarga. «Mi padre ha pensado en todo. Entonces, ¿qué hacemos?» Hubo un silencio largo, y Elena pudo escuchar voces al fondo. «Tengo que colgar», susurró Mateo urgentemente. «Elena, escúchame, no importa lo que te digan, no importa qué pruebas te muestren, esto no ha terminado. Voy a encontrar una forma de salir de aquí, y voy a encontrarte. Mateo, tu padre me ofreció una beca en Barcelona. Quiere que desaparezca. ¿Vas a tomarla?» Elena miró los documentos esparcidos sobre su mesa, luego tocó su colgante de plata. «No lo sé», susurró. «No sé si puedo esperar a que encuentres una forma de escapar. No sé si puedo vivir en esta incertidumbre. Elena». Su voz era pura anguish. «Te amo. No sé si es demasiado pronto para decirlo. No sé si tengo derecho después de todo lo que mi familia te ha hecho pasar, pero te amo». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo también te amo, y eso es exactamente
lo que me está matando. La línea se cortó abruptamente, dejando a Elena sosteniendo un teléfono silencioso y un corazón que se sentía como si hubiera sido partido en dos. Esa noche, Elena se quedó despierta hasta el amanecer, mirando alternativamente los documentos de Barcelona y su teléfono silencioso. Por primera vez en su vida, entendió verdaderamente lo que significaba estar atrapada entre el amor y la supervivencia. El amor era real. Mateo la amaba, y ella lo amaba a él con una intensidad que la asustaba. Pero el amor no pagaba facturas, no protegía de hombres poderosos con intenciones malévolas, no garantizaba un futuro. Mientras las primeras luces del alba se filtraban por su ventana, Elena Morales se enfrentó a la decisión más difícil de su vida: luchar por un amor que podría destruirla, o aceptar un futuro dorado que la alejaría para siempre del único hombre que había logrado hacer que su corazón latiera como si estuviera vivo por primera vez. Su colgante de plata brilló débilmente en la luz del amanecer, y Elena se preguntó si su abuela habría tenido razón sobre la suerte, o si algunas batallas estaban destinadas a perderse antes de que siquiera comenzaran. El viernes por la mañana, Elena despertó con una decisión cristalina en su mente. No iba a huir. No iba a permitir que Ricardo Vega dictara su futuro, y definitivamente no iba a abandonar a Mateo cuando más la necesitaba. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un vestido azul marino que le daba confianza, y se dirigió directamente a las oficinas de Constructora Vega en el centro de la ciudad. El edificio de cristal y acero se alzaba como una fortaleza moderna, imponente y frío bajo el cielo gris de la mañana. En el vestíbulo de mármol, Elena se acercó a la recepcionista con más valentía de la que sentía. «Necesito ver al señor Ricardo Vega. Es urgente». «¿Tiene cita?», preguntó la mujer mirándola con desdén apenas disimulado. «Dígale que Elena Morales está aquí. Él sabrá por qué». 15 minutos después, Elena se encontraba en el piso 20, caminando por un pasillo alfombrado hacia una oficina que ocupaba toda una esquina del edificio. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista espectacular de la ciudad, pero Elena apenas la notó. Su atención estaba completamente enfocada en el hombre que se levantó detrás del escritorio de caoba cuando ella entró. Ricardo Vega la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señorita Morales, qué sorpresa tan inesperada. Vengo a hablar sobre su oferta», dijo Elena directamente. «Por favor, siéntese». Ricardo señaló una silla de cuero frente a su escritorio. «¿Ha tomado una decisión?». Elena permaneció de pie. «Sí, y mi respuesta es no». La sonrisa de Ricardo se desvaneció lentamente. «Me temo que no la entiendo». «La entiendo perfectamente. No voy a aceptar su beca, no voy a desaparecer de la vida de Mateo, y no voy a permitir que me intimide más». Ricardo se sentó lentamente, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. «Señorita Morales, creo que no comprende completamente la situación en la que se encuentra. Comprendo que está reteniendo a su hijo contra su voluntad. Comprendo que está chantajeándome para que abandone al hombre que amo, y comprendo que está abusando de su poder para manipular vidas como si fueran piezas de ajedrez». Los ojos de Ricardo se endurecieron. «Tenga cuidado con sus acusaciones, señorita. La difamación es un delito grave». «También lo es el secuestro», replicó Elena, sorprendiéndose de su propia audacia. Ricardo se levantó lentamente, caminando hacia las ventanas. «¿Sabe qué veo cuando miro esta ciudad, Elena? No me interesa su filosofía empresarial. Veo generaciones de trabajo duro, de sacrificio, de decisiones difíciles tomadas para el bien mayor». Se volvió hacia ella. «Mi familia construyó esta empresa desde cero. Mi abuelo llegó a este país sin nada, trabajó hasta sangrar para darle un futuro a sus hijos. Mi padre expandió el negocio y yo lo convertí en lo que es hoy. ¿Y eso le da derecho a controlar la vida de Mateo? Me da la responsabilidad de proteger lo que hemos construido. Mateo es el heredero de todo esto.
Su futuro no le pertenece solo a él. Elena sintió una rabia ardiente subir por su pecho. Mateo no es una propiedad, es un ser humano con derecho a elegir su propia vida. Elegir. Ricardo se rió amargamente. ¿Cree que alguno de nosotros realmente elige? Yo no elegí heredar la responsabilidad de 500 empleados y sus familias. No elegí cargar con el peso de un legado que debe continuar, pero lo hice porque era mi deber. Mateo no quiere su legado. Mateo es joven e idealista. Cuando madure, entenderá que algunas cosas son más importantes que los caprichos del corazón. Elena se acercó al escritorio, plantando sus palmas sobre la superficie de madera. ¿Sabe qué? Tiene razón en una cosa. Mateo es joven e idealista, y eso es exactamente lo que me enamoró de él. Su capacidad de soñar con un mundo mejor, de ver belleza donde otros solo ven ganancias. Ricardo la estudió con ojos fríos. Muy poético. Pero el idealismo no paga facturas ni mantiene empresas. Tal vez no, pero hace que la vida valga la pena vivirla. Elena, la voz de Ricardo cambió, volviéndose casi paternal. Usted parece una chica inteligente. ¿Realmente cree que un romance universitario vale la pena destruir su futuro? Porque eso es exactamente lo que sucederá si continúa por este camino. Elena sintió un momento de duda, pero luego recordó la voz quebrada de Mateo por teléfono, la desesperación en sus palabras cuando le había dicho que la amaba. Mi futuro lo decido yo, y he decidido que incluye a Mateo. Ricardo regresó a su escritorio y abrió un cajón. Sacó una carpeta gruesa y la dejó caer sobre la superficie con un sonido sordo. Esta carpeta contiene información muy interesante sobre usted, señorita Morales. Su historial académico, su situación financiera, sus antecedentes familiares. Sus ojos brillaron con malicia. ¿Sabía que su padre abandonó a su familia cuando usted tenía 8 años? ¿Que su madre trabajó 3 empleos para mantenerla? ¿Que usted está estudiando con una beca de bajos recursos que podría revocarse si se descubriera cualquier irregularidad en su expediente? Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque tengo los medios para hacerlo. Y esto es solo el comienzo. Ricardo abrió la carpeta, mostrando fotografías y documentos. También tengo información sobre su madre, sobre el pequeño negocio de repostería que está tratando de establecer. Sería una lástima que surgieran problemas con los permisos sanitarios, ¿no le parece? Elena sintió lágrimas de rabia ardiendo en sus ojos. Es usted un monstruo. Soy un hombre de negocios que protege sus intereses, y le aseguro que puedo hacer que su vida, y la de su madre, se vuelvan muy complicadas si insiste en interferir con los planes de mi familia. La puerta de la oficina se abrió de repente y Elena se volvió para ver a una mujer elegante de mediana edad entrar con paso decidido. Tenía el cabello castaño recogido en un moño sofisticado y llevaba un traje de diseñador, pero lo que más impactó a Elena fueron sus ojos, verdes, exactamente como los de Mateo. Ricardo, ¿qué diablos está pasando aquí? La voz de la mujer era cortante como un látigo. Ricardo palideció ligeramente. Catalina, no esperaba verte hoy. Obviamente. La mujer se acercó al escritorio, ignorando completamente a Elena. Acabo de hablar con Mateo. ¿Hablaste con él? ¿Cómo? Encontré la forma. Como siempre hago cuando mis hijos me necesitan. Catalina se volvió hacia Elena, estudiándola con ojos penetrantes. Y usted debe ser Elena Morales. Elena asintió, sintiéndose como si estuviera en medio de una tormenta familiar que no entendía completamente. Soy Catalina Herrera de Vega, la madre de Mateo. Extendió su mano hacia Elena con un gesto elegante. Y tenemos mucho de qué hablar. Ricardo se interpuso entre ellas. Catalina, esto no es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Los ojos de Catalina se encendieron con una furia que Elena nunca había visto en una mujer tan elegante. Ricardo, tienes a nuestro hijo prácticamente secuestrado en esa casa. Has arruinado su educación y ahora estás amenazando a una jovencita inocente. Por supuesto que es asunto mío.
Estoy protegiendo el futuro de la familia. Estás destruyendo a tu propio hijo por tu obsesión con el control. Catalina se acercó más a su esposo, y Elena pudo ver décadas de tensión matrimonial en la forma en que se miraron. Mateo me contó todo, Ricardo. Todo. Elena observó el intercambio con fascinación y horror. Era como ver una obra de teatro en la que los actores habían olvidado que tenían audiencia. Catalina, tú no entiendes las presiones. Entiendo perfectamente las presiones. Lo que no entiendo es cuándo te convertiste en tu padre. Ricardo retrocedió como si hubiera sido abofeteado. No me compares con él. ¿Por qué no? Él también creía que sabía lo que era mejor para ti. También trató de obligarte a casarte con alguien que no amabas. ¿Recuerdas cómo te sentiste entonces? Elena vio algo cambiar en la expresión de Ricardo, una grieta en su armadura de control. Eso era diferente. ¿Era diferente? ¿O simplemente has olvidado lo que se siente estar enamorado? Catalina se volvió hacia Elena. ¿Sabe por qué me casé con este hombre, Elena? Elena negó con la cabeza, sintiéndose como una intrusa en una conversación íntima. Porque cuando éramos jóvenes, él era exactamente como Mateo, idealista, soñador, dispuesto a luchar contra el mundo entero por lo que creía correcto. La voz de Catalina se suavizó. Se enamoró de una chica de clase trabajadora contra los deseos de su familia. Esa chica era yo. Elena miró a Ricardo con nuevos ojos, tratando de imaginar al hombre frío y calculador, como un joven enamorado luchando por su amor. Las circunstancias eran diferentes, murmuró Ricardo. Las circunstancias son exactamente las mismas. La única diferencia es que ahora tú eres el padre controlador y Mateo es el hijo rebelde. Catalina tomó la mano de Elena. Ven conmigo, querida. Tenemos que ir a buscar a mi hijo. Catalina, no puedes hacer esto. La voz de Ricardo sonaba desesperada ahora. No puedo. Ricardo, soy su madre. Y más importante aún, soy tu esposa. Si no liberas a Mateo inmediatamente, te prometo que toda la ciudad sabrá exactamente qué tipo de hombre eres. Elena vio cómo el poder cambiaba de manos en esa oficina elegante. Ricardo Vega, el hombre que había parecido invencible, se desplomó en su silla como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. El matrimonio con Sofía es importante para los negocios, dijo débilmente. Los negocios sobrevivirán, pero si perdemos a nuestro hijo, si lo obligamos a vivir una vida que no quiere, nunca nos lo perdonará. Y francamente, Ricardo, yo tampoco te lo perdonaría. Catalina se dirigió hacia la puerta, llevando a Elena con ella. En el umbral se detuvo y se volvió hacia su esposo. Tienes 1 hora para llamar a la casa de campo y decirles que liberen a Mateo. Si no lo haces, iré yo misma a buscarlo, y te aseguro que no será discreto. Una vez fuera del edificio, Elena se encontró caminando junto a Catalina Herrera de Vega por las calles del centro, sintiéndose como si hubiera sido arrastrada por un huracán. Señora Vega, llámame Catalina, por favor. La mujer se detuvo y se volvió hacia Elena. Y ahora, cuéntame todo sobre mi hijo. Quiero saber exactamente qué tipo de mujer logró hacer que estuviera dispuesto a renunciar a todo por ella. Elena sintió lágrimas en sus ojos. Señora Catalina, yo nunca le pedí que renunciara a nada. Lo sé, querida. Los hombres Vega tienen tendencia a la dramática cuando se enamoran. Catalina sonrió por primera vez desde que Elena la había conocido. Pero también tienen corazones enormes y una capacidad infinita de amar cuando encuentran a la persona correcta. ¿Cree que Mateo realmente me ama? ¿O solo soy una forma de rebelarse contra su padre? Catalina se detuvo completamente, tomando las manos de Elena entre las suyas. Elena, he conocido a mi hijo durante 23 años. Lo he visto enamorarse de la idea del amor, de la belleza, de los sueños, pero nunca lo había visto dispuesto a sacrificar su futuro por otra persona. Sus ojos verdes se suavizaron. Cuando me llamó esta mañana, no me habló de rebeldía o de desafío. Me habló de ti como si fueras el aire que necesita para respirar.
Elena sintió como si su corazón fuera a explotar. Yo también lo amo, pero tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De no ser suficiente, de que cuando toda esta emoción pase, él se dé cuenta de que realmente pertenece a un mundo diferente al mío. Catalina sonrió con una sabiduría que solo viene de años de experiencia. Querida, déjame contarte un secreto que aprendí hace mucho tiempo. El amor verdadero no se trata de pertenecer al mismo mundo, se trata de estar dispuestos a construir un mundo nuevo juntos. Comparte esta historia con alguien especial y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Mientras caminaban hacia el auto de Catalina, Elena sintió por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, los cuentos de hadas podían tener finales felices después de todo. Su colgante de plata brillaba bajo el sol de mediodía, y Elena recordó las palabras de su abuela. La plata no solo trae buena suerte, sino que también revela la verdad. Y la verdad era que Elena Morales estaba a punto de luchar por el amor de su vida, con la ayuda más inesperada del mundo, la madre del hombre que amaba. El camino hacia la casa de campo nunca le había parecido tan largo a Elena, pero también nunca había estado tan lleno de esperanza. Catalina condujo con la determinación de una mujer que había tomado una decisión que cambiaría todo, y Elena se aferró a su colgante de plata como a un talismán que finalmente estaba cumpliendo su promesa de buena suerte. La casa de campo de los Vega se alzaba como una fortaleza colonial entre colinas ondulantes, sus muros blancos brillando bajo el sol de la tarde. Elena sintió un nudo en el estómago al ver los dos hombres vestidos de traje que custodiaban la entrada principal, confirmando las palabras de Mateo sobre los guardias. «No te preocupes por ellos», murmuró Catalina, estacionando el auto frente a la puerta principal. «Trabajan para mí también». Los guardias se acercaron al vehículo, pero al reconocer a Catalina, se apartaron inmediatamente con reverencias respetuosas. Elena los siguió por un sendero de piedra que llevaba a una puerta de madera maciza adornada con herrajes de hierro forjado. El interior de la casa era tan imponente como su exterior. Techos altos con vigas de madera, pisos de terracota pulida y tapices antiguos que contaban historias de generaciones pasadas. Pero Elena apenas notó la decoración. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba en toda la casa. «Mateo está en el estudio del segundo piso», dijo Catalina, comenzando a subir una escalera de mármol. «Ha estado ahí desde el viernes, negándose a salir excepto para las comidas». Cuando llegaron al segundo piso, Elena pudo escuchar música clásica filtrándose desde una habitación al final del pasillo. Catalina se detuvo frente a una puerta de roble y tocó suavemente. «Mateo, soy mamá. Tengo una sorpresa para ti». «Mamá, ya te dije que no voy a cambiar de opinión», respondió la voz de Mateo desde el interior, ronca y cansada. «No me importa lo que diga papá». Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos al escuchar el dolor en su voz. Catalina le hizo una seña para que se acercara a la puerta. «Mateo», dijo Elena suavemente, «soy yo». El silencio que siguió fue tan completo que Elena pudo escuchar su propia respiración. Luego, el sonido de pasos apresurados y la puerta se abrió de par en par. Mateo estaba allí, pero se veía como si hubiera envejecido años en una semana. Tenía barba de varios días, el cabello despeinado y sus ojos verdes estaban enrojecidos por la falta de sueño. Llevaba una camiseta arrugada y jeans, tan diferente del estudiante elegante que Elena recordaba. «Elena», susurró, como si no pudiera creer que ella estuviera realmente ahí. «¿Cómo? Tu madre vino a rescatarme de tu padre», dijo Elena, tratando de sonreír a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Y ahora venimos a rescatarte a ti». Mateo la miró durante un momento que pareció eterno. Luego la atrajo hacia sus brazos con una desesperación que la hizo tambalear. Elena sintió como si finalmente pudiera respirar de nuevo
inhalando su aroma familiar mezclado con días de angustia y soledad. «Pensé que te habías ido», murmuró él contra su cabello. «Pensé que mi padre te había convencido de que era mejor alejarte de mí». «Tu padre es muy persuasivo», admitió Elena, apartándose lo suficiente para mirarlo a los ojos, pero no lo suficiente. Catalina se aclaró la garganta discretamente. «Los dejaré solos para que hablen, pero tenemos que irnos pronto. Tu padre no tardará en llegar, y prefiero que esta conversación suceda en territorio neutral». Cuando se quedaron solos, Mateo tomó las manos de Elena entre las suyas, estudiando cada detalle de su rostro como si estuviera memorizándolo. «Elena, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Algo que decidí mientras estaba atrapado aquí». «¿Qué?». Mateo se alejó, caminando hacia la ventana que daba a los jardines de la propiedad. «He estado pensando mucho sobre lo que significa amar a alguien, sobre lo que significa estar dispuesto a sacrificar por esa persona». Elena sintió un escalofrío de premonición. «Mateo, voy a renunciar a todo», dijo él, volviéndose para enfrentarla. «A la herencia, a la empresa, al nombre Vega si es necesario. Voy a construir mi propia vida, mi propio futuro, uno que puedas compartir conmigo sin tener que lidiar con todo este drama familiar». Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «No puedes hacer eso». «¿Por qué no?». «Porque…». Elena buscó las palabras correctas. «Porque esa empresa, esa familia, son parte de quien eres. No puedo pedirte que renuncies a tu identidad por mí». Mateo se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Elena, mi identidad no está definida por el dinero de mi familia o por un negocio que nunca quise heredar. Mi identidad está definida por las decisiones que tomo, por las personas que elijo amar. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si en 5 años, en 10 años, me culpas por haberte alejado de tu familia? Eso nunca va a pasar», dijo él con una certeza que la hizo estremecer. «Porque por primera vez en mi vida estoy tomando una decisión que es completamente mía». Elena tocó su colgante de plata, sintiendo el metal tibio contra su piel. «Mateo, tu madre me dijo algo hoy. Me dijo que el amor verdadero no se trata de pertenecer al mismo mundo, sino de estar dispuestos a construir un mundo nuevo juntos. ¿Y qué piensas de eso?». Elena respiró profundamente, tomando la decisión más importante de su vida. «Pienso que tal vez no tengas que renunciar a todo. Tal vez podamos encontrar una forma de cambiar las cosas desde adentro». Mateo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tal vez tu padre tenga razón en una cosa. Tienes responsabilidades. Pero eso no significa que tengas que vivir la vida que él ha planeado para ti». Elena se acercó más, poniendo sus manos sobre su pecho. «¿Qué pasaría si tomas control de la empresa y la diriges de la manera que crees correcta? ¿Qué pasaría si usas ese poder para crear el tipo de arquitectura que realmente importa?». Mateo la miró como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Estarías dispuesta a entrar en esa guerra conmigo? Porque no va a ser fácil. Mi padre no va a cambiar de la noche a la mañana». Elena pensó en la beca de Barcelona que había rechazado, en la vida segura y predecible que había abandonado por este momento de incertidumbre hermosa y aterrorizante. «Mateo Vega», dijo, sonriendo a través de las lágrimas, «creo que me enamoré de ti precisamente porque eres el tipo de hombre que está dispuesto a luchar por lo que cree correcto. No voy a pedirte que cambies eso ahora». Él la besó entonces, suave pero intensamente, como si estuviera sellando una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Elena sintió como si toda la tensión y el miedo de la última semana se desvanecieran, reemplazados por una certeza que la llenaba desde los pies hasta la coronilla. Cuando se separaron, Elena pudo ver un futuro en los ojos verdes de Mateo. No sería fácil. Y definitivamente no sería el cuento de hadas simple que había imaginado. Pero sería real, sería suyo, y sería construido sobre la base más sólida que conocía, el amor verdadero y la decisión mutua de luchar por él. Lista para cambiar el mundo,
murmuró Mateo contra sus labios. Contigo, respondió Elena. Tocando su colgante de plata una última vez, estoy lista para cualquier cosa. El sonido de neumáticos sobre grava los interrumpió. A través de la ventana, Elena vio el Mercedes negro de Ricardo Vega deteniéndose frente a la casa, con una brusquedad que hablaba de urgencia y furia apenas contenida. Llegó más rápido de lo que esperaba, murmuró Mateo tensándose. Elena sintió cómo su corazón se aceleraba, pero esta vez no era por miedo, era por determinación. Había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Vamos a enfrentarlo juntos, dijo, entrelazando sus dedos con los de él. Bajaron las escaleras, tomados de la mano, con Catalina esperándolos en el vestíbulo principal. La elegante mujer había recuperado toda su compostura, pero Elena pudo ver la tensión en la línea de sus hombros cuando las puertas principales se abrieron de par en par. Ricardo Vega entró como una tormenta, seguido por dos hombres en trajes oscuros. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, deteniéndose cuando vio a Mateo y Elena juntos, con las manos entrelazadas. «Catalina», su voz era peligrosamente suave, «espero que tengas una explicación para esto». «La explicación es simple, Ricardo», respondió ella sin inmutarse. «Nuestro hijo es un adulto, y es hora de que lo tratemos como tal». Los ojos de Ricardo se fijaron en Elena con una intensidad que habría sido intimidante una semana antes. Ahora, ella sostuvo su mirada sin parpadear. «Señorita Morales, pensé que habíamos llegado a un entendimiento». «Llegamos a un entendimiento», replicó Elena, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. «Usted entendió que no voy a desaparecer de la vida de su hijo». «Elena», murmuró Mateo apretando su mano. «No, Mateo». Elena se soltó de él y se acercó a Ricardo. «Su padre y yo necesitamos terminar nuestra conversación». Ricardo arqueó una ceja, claramente sorprendido por su audacia. «Señor Vega», continuó Elena, «usted me dijo que veía generaciones de trabajo duro cuando miraba esta ciudad. Pero ¿sabe qué veo yo? Ilumíname. Veo edificios que podrían ser hogares en lugar de solo inversiones. Veo espacios que podrían unir comunidades en lugar de dividirlas. Veo oportunidades para crear algo hermoso y significativo, no solo rentable». Elena vio algo cambiar en la expresión de Ricardo, una grieta casi imperceptible en su armadura. «Su hijo ve lo mismo que yo», continuó, «y juntos podríamos ayudar a que Constructora Vega se convierta en algo de lo que realmente pueda sentirse orgulloso». «¿Me estás ofreciendo una sociedad?» La pregunta tenía un tono de incredulidad. «Le estoy ofreciendo una perspectiva diferente. Una que su hijo ya tiene, pero que ha estado demasiado asustado de compartir con usted». Mateo se acercó, colocándose junto a Elena. «Papá, ella tiene razón. He estado tratando de encontrar la forma de decirte que quiero cambiar la dirección de la empresa, hacerla más responsable socialmente, más enfocada en crear comunidades reales». Ricardo los miró a ambos durante un momento que pareció eterno. Elena pudo ver las emociones luchando en su rostro, orgullo, miedo, frustración y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Y Sofía?», preguntó finalmente. «Sofía merece estar con alguien que la ame de verdad», respondió Mateo. «No con alguien que se case con ella por obligación. Los Restrepo no van a estar contentos. Los Restrepo entenderán», intervino Catalina. «Especialmente cuando les expliques que Mateo ha encontrado una forma más efectiva de expandir el negocio». Elena sintió como si estuviera conteniendo la respiración. Todo dependía de este momento, de la decisión que Ricardo Vega tomaría en los siguientes segundos. «¿Tienes alguna experiencia en desarrollo inmobiliario, señorita Morales?», preguntó Ricardo de repente. «Tengo experiencia en entender qué hace que los espacios sean especiales para las personas que viven en ellos», respondió Elena. «Y tengo la capacidad de aprender todo lo demás». Ricardo se acercó a las ventanas que daban al jardín, contemplando el paisaje que había conocido toda su vida. Cuando se volvió,
Elena vio algo diferente en sus ojos verdes, tan parecidos a los de Mateo. «Hay condiciones», dijo finalmente. Elena sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. «Escuchamos. Primera, Mateo terminará su educación. Ambos lo harán». «Por supuesto», respondió Mateo inmediatamente. «Segunda, trabajarán conmigo durante 2 años antes de tomar cualquier decisión importante sobre la dirección de la empresa». Elena miró a Mateo, quien asintió lentamente. «Y tercera», Ricardo se acercó a Elena. «Quiero que me demuestres que esto no es solo una infatuación juvenil. Quiero ver que realmente entiendes en lo que te estás metiendo». «¿Cómo?», preguntó Elena. Una sonrisa pequeña, la primera genuina que Elena había visto en él, apareció en los labios de Ricardo. «Presenta un proyecto, un desarrollo residencial completo que incorpore todas esas ideas hermosas sobre comunidad y responsabilidad social. Si puedes convencerme de que es viable tanto emocional como financieramente, entonces tal vez tengamos algo de qué hablar». Elena sintió una mezcla de terror y emoción. «¿Cuánto tiempo tengo?» «6 meses. Papá», murmuró Mateo. «Eso es justo», interrumpió Elena. «6 meses es justo». Ricardo extendió su mano hacia Elena. «Entonces, señorita Morales, parece que tenemos un acuerdo». Elena tomó su mano, sintiendo la firmeza de su apretón y el peso de las promesas que se estaban haciendo. «Señor Vega», dijo, «no se arrepentirá de esto». «Eso espero», murmuró él. Luego, mirando a su hijo, añadió, «Y Mateo, espero que sepas lo afortunado que eres». «Lo sé, papá». Mateo sonrió, atrayendo a Elena hacia su lado. «Créeme que lo sé». Mientras la familia Vega comenzaba el proceso lento y complicado de reconstruir sus relaciones, Elena tocó su colgante de plata y sonrió. Su abuela había tenido razón después de todo. La plata no solo traía buena suerte, sino que también revelaba la verdad. Y la verdad era que algunos cuentos de hadas requerían más que magia para hacerse realidad. Requerían valentía, compromiso y la disposición de luchar por el amor, incluso cuando el mundo entero parecía estar en contra. Pero al mirar los ojos verdes de Mateo, llenos de amor y promesas de futuro, Elena supo que había valido la pena cada lágrima, cada momento de terror, cada decisión difícil. Porque al final había encontrado algo más valioso que cualquier cuento de hadas. Había encontrado un amor real, complicado, imperfecto, pero absolutamente suyo. Y eso, pensó Elena mientras Mateo la besaba bajo la mirada orgullosa de su madre, y la aprobación renuente de su padre, era el tipo de final feliz que realmente valía la pena. Elena despertó con el suave murmullo de voces infantiles filtrándose desde el jardín. A través de la ventana de su dormitorio, pudo ver a Mateo arrodillado junto a un pequeño de cabello oscuro y ojos verdes inconfundibles, señalándole algo en las flores que habían plantado juntos la semana anterior. «Mira, Santiago», escuchó la voz de su esposo paciente y llena de amor. «¿Ves cómo está creciendo la margarita? Necesita agua, sol y tiempo, igual que todo lo que vale la pena en la vida». Elena sonrió, llevando instintivamente su mano al vientre, donde una nueva vida crecía silenciosamente. 5 años después de aquel día en la casa de campo, su mundo se había transformado de maneras que nunca habría imaginado. La empresa Vega había evolucionado bajo la visión conjunta de ella y Mateo, creando desarrollos residenciales que no solo eran rentables, sino que construían verdaderas comunidades. Su proyecto inicial había sido tan exitoso que ahora otras empresas buscaban replicar su modelo. Se levantó lentamente, dirigiéndose al tocador donde su colgante de plata descansaba sobre la superficie de madera. Lo tomó entre sus dedos, sintiendo el metal tibio que había sido testigo silencioso de su historia de amor. Cada mañana durante 5 años había realizado este mismo ritual, recordando a su abuela y las palabras que habían resultado proféticas. La plata revela la verdad.
¡Mami, mami! Santiago irrumpió en la habitación como un pequeño huracán, con tierra en las manos y una sonrisa radiante. Papá dice que las plantas crecen con amor, ¿es verdad? Elena se arrodilló para estar a la altura de su hijo, acariciando suavemente su cabello despeinado. Es completamente verdad, mi amor. Todo crece mejor cuando está rodeado de amor. Mateo apareció en el umbral de la puerta, observándolos con esa misma expresión de asombro que había tenido el día que Santiago nació. Se había convertido en un padre extraordinario, el tipo de hombre que encontraba magia en los momentos más simples. «¿Cómo está mi familia esta mañana?», preguntó, acercándose para abrazar a ambos. «Creciendo», respondió Elena con una sonrisa misteriosa, tomando su mano y colocándola sobre su vientre. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas de alegría cuando comprendió el significado de sus palabras. «¿En serio?». Elena asintió, sintiendo cómo el amor se expandía en su pecho como ondas en un lago tranquilo. El doctor lo confirmó ayer. Santiago los miró confundido mientras sus padres se abrazaban y reían, pero pronto se unió al abrazo familiar sin entender completamente por qué, pero sintiendo la felicidad que los rodeaba. Esa tarde, mientras Santiago dormía su siesta, Elena y Mateo se sentaron en el jardín que habían diseñado juntos, rodeados por las plantas que habían visto crecer desde semillas hasta flores plenas. La empresa prosperaba, su familia crecía, y cada día traía nuevas oportunidades para construir algo hermoso juntos. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Elena, jugando con su colgante de plata como había hecho tantas veces antes. Mateo tomó su mano, entrelazando sus dedos de la manera que había perfeccionado durante 5 años de matrimonio. «De conocerte en aquel café lluvioso, de enamorarme de una mujer que me enseñó a ver el mundo con nuevos ojos, de construir una vida que nunca imaginé posible», sonrió, besando suavemente sus nudillos. «Jamás». Elena cerró los ojos, sintiendo el sol cálido en su rostro y la brisa suave que movía las hojas de los árboles que habían plantado cuando se mudaron a esta casa. Todo había comenzado con papeles volando en un café, con miradas tímidas y corazones que se reconocieron instantáneamente. Ahora, 5 años después, mientras esperaban la llegada de su segundo hijo y veían a Santiago crecer rodeado del amor que habían construido juntos, Elena supo que las mejores historias no terminaban con «fueron felices para siempre». Las mejores historias continuaban escribiéndose cada día, con decisiones pequeñas y grandes que reafirmaban el compromiso de elegirse mutuamente una y otra vez. Su colgante de plata brilló bajo la luz dorada del atardecer, y Elena sonrió recordando las palabras de su abuela. La plata había revelado la verdad más hermosa de todas, que el amor verdadero no es un destino, sino un camino que se recorre juntos, día tras día, construyendo algo más hermoso de lo que cualquiera podría crear solo. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirla con amigos y familiares que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Para seguir apoyando historias como esta y tener acceso a contenido exclusivo, considera hacerte miembro del canal haciendo clic en el botón Hazte miembro abajo. Cada donación nos ayuda a seguir trayendo historias inspiradoras como esta para ti. Comenta abajo cuál fue tu parte favorita y qué historia te gustaría escuchar después.